Bueno, hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra clase de la historia de la Biblia y sus traducciones. Eh, que Dios nos siga acompañando en el descubrimiento de las verdades que existen en la bendita palabra del Señor y que podamos seguir disfrutando el hecho de afianzar nuestro entendimiento de la palabra y sobre todo entendiendo que es palabra de Dios. Así es que vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor su bendición y quiero pedirle a Liti si puedes ayudarnos, Liti, a orar, por favor. Buen día, paz del Señor. Oramos. Buen Padre que estás en los cielos y en todos los lugares, Señor, te damos gracias en esta mañana porque hemos visto nuevamente moverte entre nosotros. Damos gracias por el aire que podemos respirar en esta mañana hermosa, Señor, y por esta oportunidad de nuevamente estar juntos, Señor. Te damos gracias. También te agradezco, Señor, por la oportunidad de tener esta clase. Señor, te pido que estés con cada uno de mis hermanos, Señor, dándoles ese entendimiento, esa sabiduría que necesitamos, Señor, para poder seguirte, para poder buscarte y para poder aprender de la palabra que hoy nos quieres enseñar. Gracias, Señor, por nuestro pastor Abraham. Te pido que lo bendigas, Señor, y que pueda seguir con esa convicción, Señor, de enseñarnos cada vez, porque tú también estás con él y lo alientas y lo guardas y lo animas cada día, Señor. Gracias por su vida. Te damos gracias por todo y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo. Amén. Amén. Muchas gracias, Liti. Bueno, esta clase, hermanos, este día habremos de abordar, como ya lo he mencionado en clases anteriores, dos de los aspectos fundamentales que quienes nos acercamos al texto bíblico debemos tener plenamente identificado, plenamente consciente y entendido de lo que la Biblia representa en su esencia, en sí misma. ¿Qué es lo que lo hace diferente a los millones de libros que han existido en el transcurso de los años? ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué es lo que hace diferente que este libro, ¿no es cierto?, sea el libro más traducido en toda la faz de la tierra? ¿Qué es lo que hace que este libro, hermano, siga siendo la norma de fe y de conducta para millones y millones de personas? ¿Qué es lo que hace que este libro pueda mirarse o sentirse como algo especial, como algo sobrenatural, que quienes nos hemos acercado a sus páginas hemos podido encontrar cierto alivio, cierta paz? Hemos encontrado en sus páginas consuelo, esperanza. Sus letras han sido letras inspiradas para grandes canciones que nos han acompañado a lo largo de los años. ¿Qué es lo que hace que este libro, hermanos, sea un libro que haya podido trascender y mantenerse a través de los siglos, en medio de mil guerras y batallas? ¿Qué es lo que lo hace especial? Y entonces hoy habremos de tocar estos dos aspectos que tienen que ver con la revelación y con la inspiración del texto bíblico y que nos hace a nosotros descubrir por qué este libro es diferente a cualquier otro libro de cualquier otra religión y por qué lo hace no ser un libro más, sino ser el libro de los libros. Bueno, así es que vamos a disfrutar esta clase, ¿no?
Después de la clase, seguramente vamos a tener el receso. Después continuaré la clase del receso y tendremos tiempo para poder charlar y algunas dudas que puedan tener respecto a la clase. Vamos a tener oportunidad de platicarlas. ¿Ok? Bien. Dicho lo anterior, entremos en materia. Y permítanme compartir entonces la pantalla para poder iniciar nuestra clase que tiene que ver con la revelación. Bien. Revelación, si ustedes de pronto, ¿no es cierto? Seguramente pudieron o pueden correlacionar esta palabra con el último libro de la Biblia, que en algunas versiones aparece como Apocalipsis y en otras versiones aparece como Revelación, el libro de revelación o revelaciones. Si, si tomásemos en cuenta como punto de partida inicial la reflexión de que el libro de Apocalipsis es en su esencia es una revelación, seguramente cuando toquemos la clase de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento lo mencionaremos, pero muchos han entendido el Apocalipsis como un libro de catástrofes mundiales. Otros lo han visto como un cronograma de sucesos finales que tienen que ver con la venida de Jesús. Otros han tomado de forma muy literal el libro de Apocalipsis y lo han hecho como un escenario donde se suscitan peleas cósmicas, pero si nos atenemos al significado de la palabra revelación, revelación no es otra cosa más que revelar o desvelar o quitar el velo. Y entonces, el libro de Apocalipsis lo que hace es revelar o quitar el velo o hacer visible a Jesucristo. Apocalipsis realmente, hermanos, tiene que ver, si usted es muy cuidadoso, el primer capítulo es donde sienta las bases de lo que significa el libro de Apocalipsis. Y, y Apocalipsis inicia con la revelación, con la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, ¿no? Con atributos de ojos de fuego, sus pies son bruñidos como de bronce, su pelo es blanco, largo, sucinto. Finalmente, lo que Juan estaba diciendo en Apocalipsis era que estaba revelando al Hijo de Dios. Bueno, la revelación entonces tiene que ver con quitar el velo, con recorrer la cortina, diríamos, recorrer la cortina y entonces tener la oportunidad de ver lo que hay detrás de ella y detrás de ella está Dios, está Dios. Entonces, el texto bíblico tiene que ver con esta revelación. Quita el telón, el velo, la cortina y ubica en el centro de la vida, de la historia y del cosmos a Dios mismo. Dios entonces, hermanos, lo mencionaremos en dos atributos que seguramente van a haber muchos más atributos de Dios, sin duda, sin ninguna duda, pero nosotros entendemos que Dios es trascendente. ¿Por qué decimos que Dios es trascendente? Porque Él está más allá del espacio y del tiempo. Isaías decía que ni el mismo universo podría contener la gloria de Dios. La trascendencia de Dios, lo mirarán en sus conceptos de teología, en sus clases de teología,
sabrán que ese Dios trascendente es alguien que no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Eh, es un Dios, ¿no es cierto?, que vive en la eternidad y ya de suyo propio el concepto de eternidad se aleja de nuestros razonamientos, de saber cómo es la eternidad o qué hay en la eternidad, porque nosotros estamos confinados a lo temporal. Nuestra vida se rige con el tiempo, día, noche, horas, minutos, segundos. Y en el caso de Dios, Él es mucho más que eso. Él trasciende, Él va más allá. No está sujeto a un año, a un siglo, sino que Él vive en esa eternidad. Es un Dios, hermanos, que entonces no puede ser ni enclaustrado en algún lado, ni sujeto a ninguna de nuestras definiciones, por muy piadosas que éstas sean. Dios siempre será un Dios trascendente, que va más allá del espacio y del tiempo, pero a la vez de que es trascendente, no se aleja, no va más allá de nuestro sentido de creer en Él. Por lo tanto, entonces se convierte en un Dios personal. A diferencia de los dioses griegos y muchos de los dioses de las culturas antiguas, eh, este Dios nuestro es un Dios que se acerca, es un Dios que, que toma partido por el hombre que ha creado, que toma la iniciativa con el hombre que ha creado, que toma el lugar que le corresponde como buen alfarero, ¿no es cierto?, ensuciándose las manos con el barro, con el polvo para formar al hombre. Es un Dios que entonces se hace personal, que se hace cercano a sus criaturas, a su creación. No es el Dios distante, aun cuando es trascendente, sino también asume, ¿no es cierto?, esa cercanía con lo que Él ha creado. Por lo tanto, Él es soberano. La soberanía de Dios es un concepto muy interesante porque tiene que ver con aquello que está en autoridad, ¿no? Entonces, Dios es soberano, es el creador de todo cuanto existe con su omnipotencia, con ese ser todopoderoso, todo lo puede, a quien el universo entero debe su existencia. Fíjense, hermanos, cómo la palabra universo, para los que nos encanta mirar ese tipo de cosas que tienen que ver con el cielo, que tienen que ver con las estrellas, los planetas, las galaxias, yo, hermano, quedo fascinado cada vez que veo un documental que trata sobre eso. Y cómo nosotros podemos mirar a nuestro alrededor y decimos, wow, qué grande es nuestro mundo, ¿no? Pero cuando uno lo empieza a comparar con los distintos, por ejemplo, planetas de nuestro sistema solar, y vemos a un Neptuno, ¿no es cierto?, a un Júpiter que es miles y miles y miles de veces mayor que nuestra Tierra, uno diría, wow, qué grande es eso. ¿Quién ha creado y ha sustentado todo eso en un sistema solar, ¿no es cierto?, en donde los planetas, siguiendo una línea, un recorrido elíptico, ¿no es cierto?, no chocan entre sí, mantienen un ritmo perfecto en su recorrido. Y entonces uno dice, wow, cómo nuestro sistema solar forma parte de nuestra galaxia. Y cuando uno mira una galaxia, uno dice, no, olvídate, ya nuestra mente no alcanza para tanto. Y luego nuestra galaxia forma parte de millones de galaxias que forman la famosa Vía Láctea. Y la Vía Láctea, ¿no es cierto?, que es miles y miles y miles y millones de galaxias. Y esa Vía Láctea, todavía hay millones de vías lácteas. Y entonces uno dice, ni el mismo universo puede contener la gloria de Dios. Este es el Dios, hermanos, que
es poderoso, es un Dios que ha creado todo eso y que por la gloriosa soberanía de su nombre, de su esencia, de su ser, todo cuanto vemos, visible e invisible, existe y subsiste por el Hijo en el Padre. Sin embargo, como ya lo he dicho, es un Dios quien por gracia va a condescender para relacionarse con nosotros, los seres humanos, a quien Él formó a su propia imagen y semejanza. Es un Dios que no olvida su creación. Es un Dios, ¿no es cierto?, que aunque despacha a Adán y a Eva y los saca del huerto del Edén, ¿no es cierto? Es un Dios que Él no se queda en el huerto, no es un Dios que se queda en el paraíso, sino que también sale con ellos, ¿viste? Esta parte teológica de la salida de Adán y Eva, que, que ya no tuve la oportunidad de comentarlo en la clase de espiritualidad, pero es muy, muy fuerte, muy, muy profundo el hecho de mirar cómo el hombre y la mujer son expulsados del paraíso, ¿no es cierto? Por lo que ya vimos, y Dios incluso pone una espada que revolotea para todos lados para que no puedan volver a ese lugar. Y entonces se van a un lugar en donde, según la maldición, espinos y cardos producirá para ellos. Entonces, ah, este Dios, hermanos, que caminó con ellos en el huerto del Edén y que platicaba y charlaba y había armonía, ¿no es cierto? No se queda en el huerto del Edén. Es un Dios, ¿no es cierto?, que sale también con el hombre y empieza a acompañar al hombre en ese campo donde espinos y cardos le producirá, ¿no es cierto? En donde la tierra maldita por el pecado, o maldecida más bien por el pecado, Dios sigue peregrinando con su pueblo, sigue caminando con él y entonces empieza a trazar lo que es la línea de salvación y empieza la historia con Abraham y todo lo otro que nosotros conocemos. Es un Dios que condesciende. Puesto que nosotros estamos limitados por el tiempo y el espacio, somos encerrados en este tiempo temporal, fue un pleonasmo, en este concepto temporal. Eh, entonces, nosotros no podemos ir a lo atemporal, no podemos ir a la eternidad, al menos no todavía, ¿no es cierto? Eh, no nos movemos en ese ambiente o en ese nivel. Y por lo tanto, entonces Dios viene al encuentro, Dios nos encuentra aquí, es el Dios personal que se relaciona con otros seres, personas que Él hizo para que le glorifiquen y se gocen en Él por siempre. El encuentro de Dios siempre ha sido muy interesante, hermanos, en todo el texto bíblico. Ustedes miran, por ejemplo, el libro de los jueces. El libro de los jueces es uno de los libros muy fascinante porque el libro de los jueces es como un ciclo vicioso, diríamos, o virtuoso. No sé, tómenlo como ustedes quieran, pero quien haya leído ya el libro de los jueces se dará cuenta, ¿no es cierto?, cómo hay un ciclo muy interesante en, en, en la, en la conducta del pueblo de Israel y en la reacción de Dios ante esa conducta, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, el pueblo está bien, luego el pueblo peca delante de Dios, se hace ídolos, se convierte en alguien que deshonra a Dios y peca se hace altares paganos, ¿no es cierto? Como el papá de Gedeón, por ejemplo. Dios castiga al pueblo por su idolatría, por lo que pasó. El pueblo clama a Dios y pide salvación y liberación y demás. Y entonces Dios provee un libertador, un juez, ¿no? Un libertador para que los saque, los rescate y les diga, está bien, yo os perdono y voy a ir contra los que están contra ustedes. Ese libertador saca al pueblo, el pueblo
goza de paz, de armonía durante muchos años, algunas veces, otras veces pocos años, y vuelve otra vez el ciclo. Vuelve otra vez el pueblo a pecar, vuelve otra vez Dios a castigar, vuelve Dios a dar el pueblo vuelve a clamar por un libertador, y Dios siempre provee a alguien para que nos liberte. El encuentro que Dios ha tenido o que ha deseado o que ha manifestado ha sido muy importante, hermanos, en el texto bíblico. Y la revelación es lo que nos hace, es como sacar el telón, ¿viste? Como recorrer la cortina y darnos cuenta de ese Dios que ha estado presente. ¿Qué decir, por ejemplo, de los oráculos proféticos? En los oráculos proféticos ya lo abordaremos mucho más profundamente cuando lleguemos a esa clase, pero tenían dos propósitos. El profeta daba eh, eh, denuncia de pecado, ¿no es cierto? Ese era el mensaje profético, denunciaba el pecado del pueblo, de los reyes, de los poderosos, de los ricos, de los sacerdotes, y denunciaba cómo habían pecado delante de Dios. Pero por el otro lado, hermanos, por el otro lado estaba el anuncio de salvación. Todos los oráculos proféticos, ¿no es cierto?, que vamos a mirar, todos los oráculos proféticos tenían que ver básicamente con ese anuncio de salvación. Pero si vos dejases de hacer eso, Dios, tu Dios, te bendecirá, te sanará, te restituirá, te perdonará, te acompañará. Dios siempre nos encuentra. Y bueno, no voy a hablar mucho del Nuevo Testamento en la hermosísima parábola del Padre Pródigo o del Hijo Pródigo como conocemos, que también permea el encuentro de Dios con nosotros. Entonces, este Dios que es trascendente, que es poderoso, que es eterno, que es soberano, ¿no es cierto? Es un Dios que se encuentra, que desea encontrarse con nosotros, haciéndose personal, haciéndose un Dios que está siempre presente, es un Dios que siempre muestra su bondad y su misericordia. Por lo tanto, hermanos, decimos que la manera en que Dios se ha revelado primariamente es a través de su creación. Dios ha escogido revelarse a nosotros porque de otra manera poco podríamos saber acerca de Dios. Esto es algo muy importante. La Biblia, en su esencia de revelación, tiene que ver con el concepto del Dios queriéndose dar a conocer, de conocerlo a Él mucho más. Y entonces, pasa como todo, ¿no es cierto? Si nosotros queremos darnos a conocer con alguien, con algo, eh, entonces buscamos las formas, ¿no? Buscamos las maneras, ya sea por carta, por un mensaje, por una foto, en fin, buscamos siempre maneras. Y Dios me parece que en esa cercanía o en ese contacto personal que ha querido tener con nosotros, ha buscado formas. Y entonces, en la revelación general, ya he explicado en otras clases, se manifiesta a través de su creación. El orden de la creación, entonces, es el símbolo naturalmente por excelencia que nos habla de la gloria de Dios. Y escuchen algo, miren, según Génesis 3:18, que lo dije recién, la tierra entonces fue maldecida por el pecado que entró en el hombre, y entonces Dios le dijo, con el sudor de tu frente comerás, ¿no es cierto? Y dice algo muy interesante, espinos y cardos te producirá la tierra. Ah, Contrariamente a lo que vimos en el concepto del paraíso, ¿no? En un paraíso donde había tanta belleza, había tanto fruto, tanto árbol, tanta comida, tanto todo, ¿no? Ahora en la caída vemos entonces que la tierra cae en un estado de dejo, de dolor, y entonces la tierra siempre nos recordará
este sentido de pecado y de la desobediencia que el hombre tuvo para con Dios. Aun cuando la tierra, hermanos, ha sido manchada profundamente por la rebelión humana y como dice Romanos, ¿no es cierto? 8, 19 al 22, la tierra ha estado gimiendo desde ese tiempo, ¿no es cierto? Ha estado en dolores de parto, dice el apóstol Pablo, y bueno, miren, yo no he sentido lo que es un parto, pero dicen que no duele tanto, hermanas. ¿Será? Ay, hermanas, dicen que duele muchísimo, muchísimo y que bueno, no es fácil el dolor de un parto, ¿no? Y bueno, me parece que Pablo tampoco supo lo que era un parto, pero seguramente vio muchas mujeres sufrir terriblemente por eso y entonces toma la analogía y, 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 y lo hace muy bien, o sea, hace que la creación, ¿no es cierto?, símbolo por excelencia de manera natural, sea el medio en que nosotros podemos conocer más acerca de Dios, ahora esté profundamente manchada por la rebelión del hombre y sufra y espera, al igual que nosotros, su redención. La tierra también va a ser redimida. Pedro lo dijo en su momento, en una de sus preciosas cartas, y él decía, ¿no es cierto?, que habrá cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia de Dios. Entonces, aun cuando la tierra ha sido eso y está en este proceso también de dolor por causa del pecado del hombre, vemos cómo la creación habla de Dios. El Salmo 19, versículo 1, es un salmo hermosísimo y dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, manifiestan quién es Dios, eh, establecen quién es Dios, uh, eh, reflejan esa gloria, ¿no? Y, y me parece que ese salmo es el que estaba retumbando también en los oídos de Pablo cuando él hace una interesante descripción acerca de la culpabilidad del hombre, retoma la caída, retoma Génesis 2, Génesis 2, Génesis 3, ¿no es cierto? Y Génesis 2 y 3 dice Romanos 1, 19, 20, déjenme leerlo, por favor. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Me parece, hermanos, que hay un micrófono que se activó. ¿Pueden ayudarme a cerrar el micrófono? Dice a Romanos, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación de Dios, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Claramente, hermanos, se hacen visibles el poder y la deidad de Dios desde la creación del mundo. Entonces, nosotros miramos cómo la creación sigue siendo el punto interesante de la revelación de Dios. Ya hablé sobre los extensos mundos que existe. Baste ver alrededor, todos nos hemos quedado admirados ante la inmensidad del mar, todos hemos quedado impresionados ante un cielo estrellado en la noche, hermosísimo. Todos nos hemos sentido tan infinitos al pararnos frente a una gran montaña. En fin, debemos saber que Dios se ha revelado a través de su creación. Y también, hermanos, es cierto
que no solo en la creación de Dios, sino también en la conciencia humana, en lo que somos, está reflejada una débil imagen de los atributos morales de Dios. Miren, este es un concepto teológico que se encierra en el tema de la caída. Cuando el hombre peca, hermanos, a ver, primero, Dios creó al hombre, según el primer relato de la creación, a su imagen y semejanza. Es decir, cuando Dios sopla el aliento de vida en él en el segundo relato, entendemos que está transmitiendo la esencia de Dios, está transmitiendo no solo su santidad, su eternidad, sino también su creatividad, está soplando en el hombre el poder y la esencia de su espíritu. Y entonces, hermanos, cuando el hombre peca, ¿no es cierto? Cuando el hombre cae y desobedece, muchos pensaríamos que esa imagen que Dios había soplado en el hombre se pierde. Pero nosotros entendemos, hermanos, que la imagen de Dios no está perdida en nosotros. Nosotros seguimos teniendo la imagen de Dios, solo que distorsionada, ¿no es cierto? Es decir, la tenemos, pero la imagen no es tan clara. Es algo así, hermano, no sé, seguramente muchos de ustedes, ya los más jovencitos no lo experimentaron, pero muchos de ustedes todavía tuvimos esas teles grandotas de bulbos, ¿no? Nosotros en casa teníamos todavía, me acuerdo cuando éramos pequeños, de esas televisores así grandotes y atrás eran enormes, así una cosota, ¿no es cierto? Que cuando uno lo prendía, uno tenía que esperar a que se calentaran los bulbos para que la imagen se hiciera más o menos clara. Pero mientras se aclaraba la imagen, la pantalla se miraban con líneas, con rayas, moviéndose y la imagen no era tan clara. A veces teníamos que darle un golpe al televisor para que calentara más rápido los bulbos. Perdón la analogía tan burda, pero más o menos es parecido. Nosotros, hermanos, seguimos teniendo la esencia de Dios. Por eso es que el hombre sigue siendo creativo, la eternidad está dormida todavía en el hombre, ¿no es cierto? Está dormida todavía en el hombre, pero tenemos la eternidad dentro de nosotros. Em, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tiene, no tendrá. Eso dice el Evangelio de Juan. Tiene vida eterna. Lo está afirmando como una realidad presente. ¿Por qué? Porque la eternidad está en nosotros. Aun cuando la muerte entró en nuestra vida y vamos a morir, sabemos que en Cristo tenemos vida eterna. Entonces, el hombre por eso, ustedes y yo seguimos siendo personas creativas. Algunos tenemos dormida la creatividad, pero somos personas creativas, somos personas que el concepto de santidad está dentro de nosotros, aun cuando nosotros hemos querido irnos por las ramas por el tema del pecado, pero está dentro de nosotros. Dios sigue estando presente en nuestras vidas, su imagen sigue estando en nosotros. Evidentemente no es una imagen corporal, sino es la imagen de la sustancia divina que puso en nosotros. Fíjense lo que dice Pedro, segunda carta de Pedro. Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Fíjense, qué interesante el concepto neotestamentario respecto de que nosotros, hay otras versiones, hermanos, que dicen que somos como Dios. Fíjense, ¿no? Así traducen la expresión que aparece en segunda de Pedro, capítulo 1. Reina Valera dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, el ser humano, hermanos, tiene la imagen de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por esto que les he dicho, les he citado la palabra de que Dios se ha revelado a nosotros, solo que débil, no plena. Pablo decía que nosotros seremos perfeccionados hasta la venida de Jesucristo. Entonces, en ese proceso de santificación, ¿no es cierto? Después de la justificación, vamos al cumplimiento de esa plenitud, a recuperar en la eternidad lo que perdimos
en el paraíso. Bien, ¿cómo nosotros, hermanos, hemos logrado identificar al Dios revelado? Y vamos a ir rapidísimo en un tour sobre el Antiguo Testamento, de las formas en que Dios se ha revelado, en que Dios se ha dado a conocer. eh, no son todas, hermano, es realmente una muestra muy pequeña de lo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, pero estos ejemplos ilustrarán perfectamente la manera en que Dios se ha ido revelando en el transcurso de la existencia del ser humano. Ya lo vimos en el huerto del Edén, toda vez que los había hecho a su imagen y semejanza, ya hablé sobre el huerto. Cuando Dios escoge a Abraham, hermanos, y escoge un pacto con él, se revela como su Dios. Por eso, hubo una fórmula, no sé si en sus países, hermanos, o aquí en Argentina, se usaba mucho esa fórmula. Yo la aprendí desde pequeño porque en la iglesia donde me formé, se usó mucho esa fórmula para orar, mucho. Y yo a veces de vez en cuando la recuerdo, y la pronuncio en mis oraciones. Ya no tanto. Ahora que lo estoy analizando, hermano, ya no tanto, pero ah, recuerdo mucho que cuando empezábamos a orar siempre decíamos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y por las misericordias de Jesucristo nuestro Señor, Dios y Padre nuestro. Así iniciábamos muchas veces nuestras oraciones, evocando la figura de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eh, ya después me di cuenta que no sé por qué decíamos mucho Jacob, si Jacob no era muy bien visto en la tradición bíblica, pero bueno. Eh, pero Dios escoge a Abraham, ¿no es cierto? Y establece el pacto con él. Ahí inicia, por eso Abraham se constituye una figura muy importante, no solo para la formación, hermanos, del pueblo de Israel, sino también para nosotros. Ya sabemos lo que Pablo hace una alusión muy interesante, Jesús mismo también, él dice, Jesús, antes de Abraham fui yo, así es que quédense re tranquilos que la salvación no tiene que ver por la religión israelita, sino por Cristo mismo. Pero en esta parte donde Dios escoge a Abraham, se revela como el Dios de él, ¿no es cierto? Y por eso nosotros, al menos en mi tradición religiosa desde pequeño, fui motivado a pronunciar mis oraciones haciendo alusión al Dios de Abraham, el Dios de él. Cuando Dios redime, hermanos, a Israel de la esclavitud, cuando todos sabemos ese pasaje, ¿no es cierto?, de los 430 años, según Pablo en Gálatas dice que pasó el pueblo esclavo, Dios no solo conversa con Moisés, Dios no solo en los relatos que tenemos del Éxodo, ¿no es cierto? Y vemos en un contacto muy interesante con la zarza, Dios hablando con él, mostrándole, siendo paciente con Moisés. Al final se enoja con Moisés porque, bueno, Moisés parecía argentino, siempre ponía excusas. Y entonces, perdón, hermanos, perdón. No, otros argentinos, no los que estamos aquí. Y entonces, aun cuando hay un contacto muy interesante, incluso hay una alusión muy fuerte, muy directa, cuando el texto bíblico dice que Dios hablaba con Abraham cara a cara, ¿no? Como quien habla con un amigo. Eh, También vemos al Dios revelándose a sí mismo en las 10 terribles plagas, en los truenos y relámpagos del Sinaí, que seguramente más de uno ha de haber tenido un miedo terrible al ver cómo la montaña se estremecía al sentir la presencia de Dios allí. Las manifestaciones extraordinarias del poder de Dios, en ese caso, hermanos, fueron tan recordadas que se fueron
replicando en esta tradición oral hasta el momento que se plasmaron y han llegado a nuestras manos hoy, como el Dios, ¿no es cierto?, que inicia Éxodo 20. ¿Recuerdan cómo dice Éxodo 20, hermano? ¿Cómo inicia Éxodo 21? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto. Es decir, ahí está la revelación de Dios manifestándose y diciendo con mano fuerte y con brazo extendido, yo lo hice, yo lo hice. Dios revelándose, Dios dándose a conocer. Yo fui quien lo hice. ¿Y cómo lo hice? Con estas 10 plagas, el mar abierto en dos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos también allí cómo Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento. Por otro lado, hermanos, hay algo interesante que tiene que ver con el pueblo de Israel siendo escogido de Dios. Aunque el mundo es suyo y todo lo que Dios hizo, ¿no es cierto? Todos los, los mundos y aún ah, las diversas civilizaciones y demás, Dios escogió a Israel como pueblo suyo, ¿no es cierto? Como un pueblo de su pacto. Eh, perdón. Perdón, hermanos, creo que lo bueno que no estamos en clase de predicación, pero no era Abraham quien hablaba cara a cara con Moisés. Pensé que era yo, pero no, era Moisés. No sé si dije Abraham, hermanos, discúlpenme. Pero bueno, era Moisés quien hablaba cara a cara. A mí me encantaría haber sido yo ese Abraham, pero bueno, hoy también hablo cara a cara con el Señor, solo que no como Abraham o como Moisés. Éxodo 19:5, hermanos, dice algo interesante. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras las dirás a los hijos de Israel. Aunque el mundo es de Dios, todo, la tierra es suya, Dios escoge a Israel, hermanos, como su pueblo del pacto, haciendo de ellos un reino de sacerdotes y una nación santa. La fe cristiana, aun cuando nosotros nos hemos separado en cuanto a la concepción de lo que es la salvación a través de Cristo, nosotros somos herederos de la fe israelita, ¿no? Porque nuestra fe viene de allí, es decir, Jesús fue judío, su descendencia fue judía, sus tradiciones y sus prácticas fueron judías, pero su salvación es universal. Su sacrificio es para todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hoy nosotros, hermanos, como iglesia, reconocemos en todo lo que vale el pueblo de Israel y sabemos que Dios tiene un propósito para él, para ese pueblo. Hoy podemos tener diversas opiniones respecto de lo que Israel significa hoy. Pero más allá de eso, nosotros, hermanos, no debemos, ¿no es cierto?, pretender eh, buscar en las costumbres, tradiciones y concepciones teológicas de los judíos nuestra salvación. Y aun cuando hoy hay los judíos mesiánicos, ¿no es cierto? Debemos ser muy cuidadosos con eso porque no necesitamos otra cosa para ser salvos más que el sacrificio de Jesucristo. También, hermanos, Dios se revela a través de la Torá. Esto es algo muy interesante porque la Torá literalmente significa instrucción. Recordemos que la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia y en ellas se incluyen muchas instrucciones detalladas para nuestro diario vivir. Sigue siendo importante para nosotros, uno de nuestras
de nuestras doctrinas distintivas, que es la ley de la alimentación, está basada en el Levítico. Y aun cuando nosotros, hermanos, ya dejamos el sistema sacrificial, porque el Cordero de Dios se sacrificó y su sacrificio es perfecto una vez y para siempre, según dice Hebreos, la Torá sigue siendo algo muy interesante para, no solo para los judíos, ya les platicaba que los judíos, la Torá es como el Santísimo para los católicos. Es igual, tiene el mismo. El Santísimo para los católicos es fundamental y la Torá para el pueblo judío es lo más importante, es, um, es realmente palabra de Dios. No quiere decir que los libros proféticos y los escritos que ellos les nombran no sea palabra de Dios, pero ellos creen que Dios está en la Torá. Entonces, la Torá es re sagrada para ellos. Y otra forma, hermanos, fueron los oráculos proféticos, cuando encontramos en las fórmulas que existen en estos oráculos la palabra así ha dicho el Señor. Es decir, que los profetas entendían, hermanos, que sus mensajes no eran producto de ellos, ¿no es cierto?, sino que venían directamente de Dios. Entonces, todos los mensajes proféticos que ellos pronunciaban contra el pueblo, ya sea en el reino del norte o en el reino del sur, iban siempre sellados por Dios, iban siempre con esa impronta de decir, así ha dicho el Señor. Jehová ha hablado, Jehová dice, Jehová de los ejércitos pronuncia su oráculo y entonces Dios dice. Y es una forma en que Dios se ha revelado. Bien, algunas pinceladas hasta aquí de cómo Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento y se ha dado a conocer. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, también encontramos revelación de Dios, Dios dándose a conocer. Los escritores del Nuevo Testamento, hermanos, están convencidos de la autorrevelación de Dios y su salvación largamente esperada y que ésta se cumplió en la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios. Esto es lo que nos separa de la religión judía, porque ellos siguen esperando al Mesías. Aun cuando creo que por ahí he escuchado algunas noticias que algún sector del judaísmo actual ya encontró al Mesías, ha aparecido alguien ahí que se dice ser el Mesías, etcétera. La verdad que no he confirmado la veracidad de la noticia, pero ellos todavía siguen esperando al Mesías. Y nosotros creemos, hermanos, que Cristo es el Mesías, es el ungido de Dios, es el Cristo de Dios, es el enviado de Dios, es lo que los profetas anunciaron y lo que el Antiguo Testamento decía respecto de la salvación se cumple en la persona del carpintero de Galilea, se cumple en la persona del hombre que fue clavado en una cruz romana, pero que resucita el tercer día y que ahora nosotros sabemos que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y que algún día vendrá por segunda vez de manera visible y audible. Los textos bíblicos están aquí, hermanos. Hebreos 1:2 dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas formas a nuestros padres por medio de los profetas, ahora en estos tiempos Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, que Él es el resplandor de su gloria, dice Hebreos. Hermosísimo ese pasaje, no tiene desperdicio, es a la vez tan poético y a la vez tan profundo que Dios, hermano, revela de manera suprema y final su existencia a través de su amado Hijo. También se dice, hermanos, en los pasajes de Corintios, Colosenses y Hebreos, que Dios es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es la imagen perfecta del Padre. En Él habita toda la plenitud de Dios. Eso es algo muy interesante, ¿no es cierto? La plenitud de Dios. Imagínense, si el mismo universo no puede contener la gloria de Dios, solo el Hijo puede contener la plenitud de la gloria de Dios por el simple, entiéndase o léase esta palabra de manera superlativa, por el simple motivo de que el Hijo es Dios.
Por eso digo que debe entenderse de una forma superlativa. Es Dios. Cuando Él se encarna, hermanos, cuando Cristo encarna, se convierte en la autoexpresión de Dios, y Juan 1:1 lo establece con toda claridad. Él es el verbo de Dios hecho carne. Lo miraremos en algún momento de esta clase, este curso, que tiene que ver con las traducciones. Pero, por ejemplo, la traducción que han hecho los testigos de Jehová es una traducción muy falsa, muy falsa, porque es una traducción que han hecho esta secta para acomodar los textos bíblicos a sus postulados dogmáticos. Ah, y es interesante cómo han tergiversado de una manera tan deliberante y tan brutal Juan 1:1, porque la nueva traducción de las Sagradas Escrituras, que es así como se llama la versión que tienen los testigos de Jehová, y mire que los testigos de Jehová andan por todos lados propagando su doctrina, dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios, fíjense. Entonces, esa expresión de un Dios rebaja la categoría del Hijo y lo convierte en un Dios intermediario, según ellos, ¿no es cierto?, entre Dios Padre, Jehová, ¿no es cierto?, y los ángeles, los arcángeles serafines, en medio de ellos, ¿viste? Jehová, Dios el Padre, y abajo están los ángeles, en medio de ellos, en segundo término diríamos, está el Hijo. Y eso, hermanos, es una aberración total y absoluta al corazón del Evangelio, porque el Hijo no puede ser un Dios. Aparte de que atenta contra la doctrina del monoteísmo, y aparte de que atenta contra la doctrina de la soteriología, que tiene que ver con la salvación, porque no pudimos haber sido salvos por un Dios. Si nosotros fuéramos salvos por un Dios, entonces Dios no tendría que, que sacrificar nada. Realmente Dios no sacrificó nada si lo que sacrificó fue un Dios que después puede haber creado otro Dios. Entonces, nosotros miramos, hermanos, en el Nuevo Testamento la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo, como revelación plena, total y absoluta de Él. Esta revelación centrada en el Hijo se encuentra no solo en la persona de Jesús, en lo que Él es, sino en sus hechos, es decir, sus acciones. Dios revela y efectúa el plan divino de la redención no solo en las enseñanzas, predicación y sanidades de Jesús, sino mayormente y de manera suprema en la cruz y sobre todo en la resurrección. Todo fundador de cualquier otra denominación, por muy milenaria que ésta sea, ninguno de sus fundadores, diríamos de esa manera, ha resucitado. Solo Cristo resucitó. Gloria a su nombre. Solo el Señor Jesucristo se levantó de la tumba, venció a la muerte, ¿no es cierto? Y al final del día sábado, Él quebranta el sepulcro, ¿no es cierto? Y resucita para la gloria de Dios y también para salvación de nosotros. La cruz entonces se convierte en el megáfono de la salvación de Dios, se convierte en las palabras sublimes y eternas del Hijo en la cruz cuando dice: todo ha sido consumado, consumato est. Todo ha sido consumado. Es decir, ahora hay un cumplimiento real y total de la salvación y de la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces la cruz se constituye en ese megáfono del Padre en donde nos habla y nos dice que somos salvos por medio de su amado Hijo Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, Dios se revela y se revela de una manera tan especial. Dios camina con nosotros. Hay un escritor, ¿no es cierto?, Parker, que dice, me encantó mucho esa definición. Lo escuché de uno de mis profesores en la maestría y la verdad que me encantó me quedó siempre grabada. Y lo que decía este autor es que Dios se ha mudado al vecindario. Dios se ha mudado al vecindario.
Esto es interesante. A ver, los que sabemos lo que es un vecindario, ¿no es cierto? A lo mejor no sé la connotación que hay en otros países, pero son de esos lugares, ¿viste? Donde las casas están encimadas unas a otras, donde a veces los vecindarios no son tan lindos, a veces son sucios, son malolientes. A veces hay, ¿viste? No son tan lindos a veces los vecindarios, al menos no los del país donde nací no son tan lindos. Entonces, me llamó mucho la atención porque Dios podría haberse mudado a un residencial, a un fraccionamiento, a un, no sé cómo le llamaríamos, ¿no es cierto? Donde las casas son hermosas, lujosas, preciosas, etcétera. Ahí Dios tendría que haberse mudado, ¿no? Pero no, Dios quiso mudarse al vecindario, a nosotros. Se quiso poner en nuestro lugar, caminó con nosotros, sintió hambre, pasó sed y sintió la ausencia, la pérdida, el dolor, en fin, fue hecho semejante a nosotros, dice el texto bíblico, ¿no es cierto? Pero solo que no tuvo pecado. Quiero hacer una definición, una aclaración al respecto, porque me parece importante, de dos palabras, que es revelación y autorrevelación. He manejado esos dos conceptos, pero me parece interesante hacer este énfasis. Lo que se debe enfatizar, hermanos, en una comprensión genuinamente cristiana de la Biblia, es presuponer al Dios de la Biblia como un Dios que se da a conocer en una variedad de formas tan diversas, tan distintas, para que los seres humanos puedan saber el propósito por el cual fueron creados. Conocer, amar y adorar a Dios, deleitarse de tal manera que en esa relación el que se ha glorificado es Dios. Entonces, me parece que lo más importante que debemos saber del texto bíblico en cuanto a la revelación de él es que él se ha dado a conocer de muchas maneras, de diversas maneras, ¿no? Ya lo estaremos viendo en todo este tiempo, que será maravilloso ver cómo Dios ha ido descubriendo en todo el texto bíblico para que el ser humano podamos no solo amar a Dios, sino adorarlo y glorificarlo como nuestro Dios y Salvador, al igual que su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Cualquier conocimiento verdadero y genuino que los seres humanos tengan de Dios, hermanos, depende principalmente de su autorrevelación. Esto es a donde quería llegar en este punto, antes de irnos al receso. Eh, Revelar, dijimos, hermanos, entonces, que es como quitar el velo, ¿viste? Para poder ver lo que hay del otro lado y ver, en este caso, quién es Dios, ¿no? Pero ahora nosotros entendemos que el conocimiento que podamos tener de Dios depende de una autorrevelación. Entonces, en castellano, revelación puede entenderse en forma activo-pasiva. Tiene esos dos modos, ¿no? Ya sea como la actividad con que Dios se revela o como la sustancia que se da a conocer de dicha manifestación. Cuando la expresión se refiere a la autorrevelación de Dios, ¿no? El sentido activo, de manera activa, se ve cuando Dios se da a conocer por medio de palabras. En tanto que en el sentido pasivo apunta a las palabras mismas, toda vez que ellas constituyen el mensaje que Dios ha escogido entregar. A ver, les explico en términos muy prácticos. Revelar, hermanos, es dar a conocer a alguien por las palabras mismas, ¿no es cierto? Por lo que ya está escrito, ya sabemos que está allí. Y como está allí, entonces lo único que necesitamos es revelarlo, dar a conocerlo. Pero la autorrevelación en el sentido activo tiene que ver con la intención de Dios. Una cosa es que podamos descubrir a Dios y otra cosa es que Dios quiera dejarse descubrir. Eso es la autorrevelación. El Dios que ha deseado de manera intencionada darse a conocer. Esa es la autorrevelación de Dios.
Él podría haberse quedado diciendo, bueno, ahí está, léanlo, fíjense, comenten lo que quieran, yo me voy, ¿no? Y otra cosa es decir, aquí está porque yo quiero que esté. Aquí está escritas estas palabras porque a través de ellas yo quiero que ustedes me conozcan, que sepan de mí, que me amen, que me adoren, que reconozcan que soy el único Dios verdadero, ¿no? Este es el famoso mensaje juanino. Este es el mensaje de la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado al mundo. Ese es el mensaje que aparece en el Evangelio de Juan. Entonces, la autorrevelación, hermanos, tiene que ver básicamente con el deseo o la intención del Padre de querer darse a conocer. Y eso, mis queridos hermanos y queridas hermanas, lo encontramos en el texto bíblico de una manera tan nítida, tan diáfana, tan cristalina, ¿no es cierto?, que no nos queda duda que en el texto bíblico Dios se ha manifestado con poder y gloria. Muy bien, hasta aquí, hermanos, terminamos entonces de analizar el primer concepto de lo que es la revelación de Dios en el texto bíblico. Y después del receso, tomaremos 5 minutitos, vamos a entrar al tema de la inspiración, porque ahora nos vamos a enfrentar a un problema. Y el problema es cómo es que ese texto llega, cómo esa revelación llega a nosotros. Y hay algunos problemitas ahí, pero los vamos a abordar después del receso. 5 minutitos, hermanos. Descansen.